¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19? Reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores. Por esto, nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral. Responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Como siempre he dicho aquí, es una institución regentada por gente muy seria, gente de ancho ánimo para servirle al prójimo. Por su misma formación cristiana, su integridad, su ejemplaridad, su modestia, la ausencia de lucro, manos hacendosas, no pecaminosas, en fin, gente buena. Ponga su caridad en esas manos. Apóyenos. 809-443-8010.
Bien, señores, en este programa le damos seguimiento a los precios de algunas materias primas que tienen que ver con el campo dominicano, porque es realmente donde se tiene que fundir el acero, como se dice, se tiene que trabajar con muchas dificultades, plagas, clima, a veces favorable, otras veces, muchas veces muy desfavorable, como yo he señalado aquí. Los climas tropicales son muy inestables, muy aperiódicos. Entonces, esas condiciones climáticas son adversas muchas veces para los productores. Cuando los productos toman algún nivel de precio que dejan por lo menos respirar con tranquilidad al productor, pues uno se alegra. Sabemos que el consumidor tiene que pagar más caro el producto a adquirir, pero es más difícil producirlo que consumirlo, mucho más difícil. Entonces, yo pues siempre le doy seguimiento a los precios que trae generalmente aquí el área económica del periódico Hoy, Mercados y Valores. Señores, la tonelada de cacao, $2,694. Ese fue el precio de la tonelada en el mercado de Nueva York. Y esos son números que alegran a uno con un cultivo, señores, importante del país. Ese es un pie productivo importante del país, donde hay miles de familias que viven de ese pie productivo. Pero además, la flora como participación, el cacao como participación forestal, también es importantísimo, porque es una planta que cubre muchas áreas, tiene una sombra enorme de árboles muy grandes también, entonces pues vamos a decir, el suelo está cubierto, pero deja una capa orgánica de las mismas hojas que caen, son hojas caedizas. Y es un cultivo que genera entonces centenares de millones de dólares en divisas fuertes. Cuando su precio va en ascenso, uno se alegra porque el país puede colocar entonces su cacao a mejor nivel de precio y de beneficio para los productores. Ese fue el precio de hoy miércoles. Yo tengo aquí también, este es del viernes 15. Señores, pero el viernes estuvo a $2,770. Subió el precio de la tonelada, es decir, $6 más que hoy. Pero esas fluctuaciones mínimas, estamos hablando de que el cacao estuvo a $1,800, $1,700 la tonelada bajó. También tuvo un tiempo en $3,500 y $4,000 la tonelada. Y ojalá pueda subir, aunque fuera a $3,000 la tonelada, que es un precio muy bueno para los productores, no hay duda. Entonces, el café 111,50 estuvo el viernes. Hoy, que es miércoles, está 102,70. Eso es una fluctuación y eso es mucho, porque el café es mucho lo que se negocia en esa bolsa de Nueva York. Muchos millones de sacos. El azúcar 12,69 está hoy y estuvo el viernes a 12,81. Es decir, el viernes los precios se dispararon, cosa que está muy bien, pero siguen altos. El petróleo 56,77, así estuvo el viernes, hoy 55,21, es decir, bajó. El oro, que es muy importante también, 1,473, la onza de oro, hoy.
El viernes tuvo 1.471. También eso es mucho dinero, $2 o $3 en una onza de oro, porque son millones de onzas de oro. Entonces nosotros saludamos, felicitamos a los agraciados con estos precios. Pero no es una lotería, esto es una realidad. Esto no es una tómbola ni nada de eso. Las plantaciones están ahí, el cuido está ahí, el sacrificio está ahí. Y esas cosas uno tiene que valorarlas. Eso es bueno para el país. Bien, vamos a ver, porque son muchas cosas. Tengo muchísimos temas aquí que yo no sé si me podrá dar el tiempo para uno poder tratarlos todos, pero son cosas interesantes. Bueno, ¿por qué no? La embajadora de los Estados Unidos sigue insistiendo en eso. Estados Unidos insiste en los asuntos estratégicos del país. ¿Cómo dice la embajadora? ¿Cómo compartimos con República Dominicana informaciones de Estado sobre narco, lavado, movimiento de personas, porque por aquí pasa mucha gente que usted no sabe? Fíjense lo que hemos dicho, ahí en Haití hay células, probablemente, de esos grupos radicales musulmanes, africanos que tienen contacto en Haití. Recuerden que yo lo mencioné aquí, que lo confesó el señor Arcelin, un ex embajador haitiano de la República Dominicana, Paul Arcelin, o Arcelin. Entonces, yo vi unas declaraciones del canciller dominicano, que es un hombre que no sabe de eso, porque ¿desde cuándo fue Miguel Vargas diplomático? ¿Cuándo esta gente han conocido lo que es la diplomacia en la República Dominicana? Ellos no se han leído un libro de diplomacia, que me permitan decírselo. Pero estamos hablando de gente que son improvisados todos en estas cosas. ¿Quién ha leído? Miguel Vargas ha leído las relaciones diplomáticas de la República Dominicana y los Estados Unidos durante los últimos, vamos a decir, 200 años. No es verdad. Entonces, usted encantarse en una noche de trago ahí, de celebraciones con el embajador de China, inaugurando una feria, qué sé yo, o entregándole unos regalos. Es decir, la misma política que se le criticaba a Taiwán, pero es lo mismo lo que está haciendo China. Regalando 2 autobuses al gobierno. Un regalo, 2 autobuses. Pero eso era lo que hacía Taiwán. Lo mismo que hacía Taiwán. Entonces ahora nos hemos complicado la vida y nos hemos embarazado de problemas geopolíticos con un amigo histórico como es la República Dominicana, que parece que aquí hay gente que le molesta decir que Estados Unidos es el mejor socio y el mejor amigo nuestro y el vecino más confiable para nosotros, porque ese es el que hemos tenido toda la vida aquí. Estados Unidos es el vecino que hemos tenido toda la vida, porque imagínense ustedes, estamos en la colindancia de los Estados Unidos, pero también usted lee hoy un trabajo que tiene Minerva Isa y usted ve cuántos dominicanos, hay 2,5 millones de dominicanos fuera, en Estados Unidos hay 2 millones, usted está muy lleno, ¿cuántos son? 2 millones en Estados Unidos, eso no son de chinos, eso no es en China que están, es en Estados Unidos, donde incluso ya nosotros hemos tenido allí jóvenes de ascendencia dominicana que han sido ministros, secretarios de Estado de los Estados Unidos. Ahí el señor Pérez, un señor apellido Pérez, fue secretario de Trabajo en los Estados Unidos, del gobierno de Obama, de Barack Obama. Imagínense ustedes, ¿qué relaciones tenemos nosotros para que el señor canciller dominicano venga y diga, no, nosotros queremos a China y estamos felices con China y habrá más China para nosotros? Es decir, estos lazos se van a endurecer, se van a fortalecer más, como diciéndole será a Estados Unidos, miren, ustedes ya no son los mejores amigos de la República Dominicana.
aunque nos hayan invadido 2 veces los americanos, nos invadieron, es verdad. Tal vez ellos cuidando sus bienes aquí o cuidando su frontera, qué sé yo, por las razones. Ellos han explicado razones que nunca se las creímos. Nunca se las hemos creído a los Estados Unidos, las razones para que nos invadieran. Pero tal vez ellos tenían razones geopolíticas, geoestratégicas, qué sé yo, o geoeconómicas, lo que fuere. Nos invadieron. Pero la primera vez que nos invadieron era un desorden que teníamos aquí, en el país, en la frontera de ellos, debiéndole dinero a ellos y a los inversionistas y a los bonistas norteamericanos, porque también hay que entender eso, y el desorden que había en este país después de la muerte de Moncácer, porque hay que entender las cosas y leer la historia. Y entonces Estados Unidos también con su gendarmería, bueno, dijo, tengo que pacificar este solar que me queda al lado, porque es un incendio lo que hay en Haití, en República Dominicana. Yo no puedo jamás justificar una intervención aquí. Pero acuérdense cómo era este país. Esto era un desorden donde cada quien, el que tenía 7 escopetas, buscaba una peonada y levantaba una revolución y se pronunciaba en contra del gobierno y le seguían un grupo loco y tumbaban el gobierno. Eso era este país. Así de raro, vamos a decir, porque esas cosas uno no puede pensar que ocurrían en el país para los años, principios del siglo XX y los mediados o finales del siglo XIX. Entonces, la señora embajadora de los Estados Unidos ha seguido, ha insistido en eso. Y vamos a ver si veo en el periódico sus declaraciones para ser un poco más preciso con esas cosas, porque uno realmente entiende que tantas advertencias, ella incluso nos dijo, exhortó a los dominicanos a no votar por candidatos corruptos. Ahí yo le voy a pedir a ella, Manuel Fermín, señora Bernstein, nosotros queremos una intervención de los Estados Unidos para esos asuntos. Ayúdennos. ¿Saben por qué? Porque estamos en unos tiempos que estos no son tiempos, vamos a llamarle de guerra fría, en el sentido que se vivió en aquella oportunidad con la Unión Soviética. Porque China no es una amenaza militar para los Estados Unidos, hay que decirlo así. Económicamente lo es y en el futuro será. Pero todavía hoy no lo es una amenaza militar para los Estados Unidos. Y económica se puede decir que están en una situación de lucha, pero la economía norteamericana es mucho más fuerte y una economía sustentada sobre una base de desarrollo y de tecnología mucho más avanzado que de la República de China. Eso nadie lo pone en duda. Ahora, en cuanto a la corrupción, Estados Unidos, señora Bernstein, conoce todos los corruptos dominicanos. Porque que en Estados Unidos, por ahí cruzan todas las informaciones bancarias del mundo. Y se sabe el dinero que sale de aquí y quién lo saca de aquí. Estados Unidos puede ayudarnos. Porque es posible, digo yo ahora responsablemente, que una persona que recibe una denuncia como la que pasó aquí antenoche, que esa señora Ortega diga que el señor exministro de Obras Públicas concedió permisos, o mejor dicho, concedió obras, contratas, en forma personalista, en forma medalaganaria, o complaciente, o autocomplaciente, y que eso no tenga ninguna repercusión
para los Estados Unidos. Por ejemplo, una denuncia como esa. Ya hoy el consulado americano debió haberle dicho, señores, miren, nosotros le quitamos la visa a ese señor. Pero resulta que el hombre es candidato. Es candidato del partido que está gobernando. Es el candidato a la presidencia. Imagínense ustedes con una denuncia como esa, tan grave. Porque entonces resulta que a Ángel Rondón le quitaron la visa y le han quitado la visa a muchísima gente. Por sospecha de que, bueno, mire, pero este señor ha admitido, él mismo admitió, no, yo estoy cumpliendo con la ley. ¿Y cuál es la ley? O que nosotros los ricos o los pudientes, las familias buenas de este país no queremos ser funcionarios públicos porque la gente no entiende que uno lo que esté trabajando a favor de ellos, de millones de dominicanos. Yo he escogido mi método de trabajo de coger 11.500 millones de pesos, repartírselo a varios amigos contratistas para que asfalten el país. Dice Gonzalo, no, yo cumplí con la ley y esas cosas, eso no es pecaminoso. Oigan por dónde es que andamos. Eso no es pecado. Entonces, la señora embajadora de los Estados Unidos debe decirle a su país, miren, estas cosas nosotros no podemos permitir que en la República Dominicana, o por lo menos ponerle freno a esto, no podemos meternos en la política de ellos, porque no le vamos a rechazar un candidato, porque eso no es asunto de nosotros, aunque lo hicieron aquí en el 94 con José Francisco Peña Gómez. Pero las administraciones políticas van cambiando en los Estados Unidos, eran los demócratas que gobernaban, ahora están los republicanos. Que por cierto, leí hoy, señores, un artículo, pero eso lo voy a hacer al margen ahí. El señor Bernardo Vega pone alegremente, oigan, ¿qué historiadores son estos? Historiadores son digo yo, etílicos. Tipo Nostradamus, y se toman, como se dicen, sus tragos y a ver qué ven en esos globos de cristal. O Balaguer puso un fraude de 85,000 votos, bueno, para ganarle a Peña Gómez. Pero no se acuerda que José Francisco Peña Gómez dijo que tenía un colchón de 300,000 votos. Parece que eso se le olvidó a los historiadores. Y también se le olvidó a estos investigadores de la historia contemporánea que la Galo daba a Balaguer con un punto de ventaja sobre Peña Gómez en el 94. Entonces, el fraude colosal, Balaguer con su fraude y el fraude y el fraude. Pero hablen de que por qué fue ese fraude. Porque parece que fue fraude contra el fraude. Porque Galo y la revista Rumbo daban a Balaguer delante de Peña Gómez por un punto. Pero los historiadores ignoran eso. Entonces, cuando tengan que escribir la historia contemporánea, a Balaguer lo van a fusilar si le escribe un investigador o un historiador etílico de esto, como Bernardo Vega, que se hizo rico en el gobierno de Balaguer, porque esa es otra. El gobierno de Balaguer era la retama, un anacronismo, anatema. Pero se hacían ricos con ese gobierno de Balaguer, recibiendo o vendiéndole productos de la PL 480 al gobierno y cobrando sus comisiones. Pero bien, esas cosas Estados Unidos, por ejemplo, tiene que tomar en cuenta. Y todas estas riquezas de políticos. Entonces nos sugiere la embajadora, miren, no voten por corruptos, bien, pero nosotros, óigame, señora embajadora, ustedes tienen más datos de los corruptos que nosotros, porque que la corrupción se guarda, esos recursos que se lleva la corrupción no se guardan aquí, se guardan en la banca internacional, en los paraísos fiscales. Ustedes son los que saben dónde están los paraísos fiscales, pero y me ponen a mí a buscar un paraíso fiscal. Yo no puedo llegar a Delaware, que es un estado norteamericano, pero es un paraíso fiscal. ¿Y cómo yo llego allí desamparado? ¿Quién me va a dar un dato a mí?
o en Gran Caimán, o en Andorra, o en Suiza. ¿Quién me va a dar un dato sobre eso a mí? O en Panamá. A ustedes sí se lo dan, porque esa autoridad norteamericana sí es verdad que sabe todo. Entonces, ayúdennos. A la señora embajadora que nos den datos, que nos ayuden en eso, para que el pueblo sepa quién es quién. Miren el ejemplo. Repito, esas cosas, esto fue un confesado. Confesó, sí, yo lo hice, o sea, nada. Pero aquí no toma en cuenta que uno lo hace eso para beneficiar a millones de dominicanos. Dice el propio ex incumbente de Obras Públicas, el señor Gonzalo Castillo, que coincide que es el candidato a la presidencia del PLD. Imagínense por dónde andamos. Entonces, esas cosas van a seguir pesando en la República Dominicana. Esa actitud de los Estados Unidos con respecto al problema de China, eso no anda bien. Repito, eso no anda bien porque los americanos no están contentos con esas relaciones de las cuales ellos parece que tienen que darle su visto bueno. Dice aquí, Miguel Vargas hizo la afirmación, dice aquí, reafirmó el compromiso del país con el fortalecimiento de los vínculos bilaterales con la República Popular China, de modo que los mismos continúen generando beneficios a los ciudadanos de ambos estados. Óiganme, eventos como este reafirman el compromiso de que cada una de las partes de continuar profundizando los lazos de nuestras relaciones y así lograr una mayor integración entre nuestros pueblos, afirmó el ministro de Exteriores dominicano. Oigan por dónde queda. Y Estados Unidos protestando. Y oigan lo que dice este diplomático dominicano, Miguel Vargas Maldonado. Es decir, somos pro-chinos ahora. Ahora somos pro-chinos. Y recibiendo las mismas dádivas. 2 guaguas que nos regalan. Taiwán nos regalaba por lo menos un hospital y nos regaló, señores, nos regaló los saberes, los viejos saberes chinos del doctor Xie y científicos del doctor Xie. Entonces, estas cosas no es como para estar festinándose, porque estamos viendo que hay una, ¿cómo se dice? Una crisis en cierne, hay una situación incómoda donde el poder norteamericano se expresa. Esta señora aquí dice ella, preocupación por manejo de información china en República Dominicana. Bernstein recordó que República Dominicana es una aliada estratégica de Estados Unidos porque comparten información en muchas áreas sensibles, como el narco y la trata de humanos. Por tanto, le preocupa a dónde va la información de uso estratégico que Estados Unidos comparte con el país. Oigan por dónde van cogiendo las cosas. Entonces, somos aliados estratégicos. Compartida la democracia, compartimos información, compartimos el océano, compartimos la información en diferentes temas, dice ella. Por esa información sensible que puede ser del uso estratégico de Estados Unidos, estamos preocupados si no sabemos a dónde irá esa información. Entonces, seguimos preguntando, ¿qué necesidad hay de pelearnos o de complicarnos la vida o necearle la vida a un amigo histórico como es los Estados Unidos? Increíble. Pero, sigo, ella, en la parte que yo le pido que nos ayuden, ahí sí nos pueden ayudar, porque hay una situación de que el país, la corrupción y los corruptos, y hay material, porque nadie puede negar que en 20 años de ejercicio gubernamental de un partido que a veces
la gente en el poder se va quedando como que ya es insustituible, nadie más viene. Después de mí no viene ya más nadie, nosotros somos los últimos, los Adanes y los últimos. Entonces hay gente que se cree que se puede llevar el país. Y esas cosas se pueden seguir tolerando. Estados Unidos no nos va a ayudar en eso. Yo le pido, señora Bernstein, este ciudadano, le pide que ustedes nos ayuden. Ayúdenos a identificar estas riquezas ocultas que Estados Unidos sí sabe dónde están guardadas y cómo han sido llevadas a esos paraísos fiscales. Vámonos a la pausa y regresamos. ¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19? Reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores. Por esto, nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral. Responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Le voy a recomendar el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que toda la semana, como le hemos dicho, los miércoles publica el doctor Castillo y usted por Google puede accesar. La buena fe ha muerto. La buena fe ha muerto. Ese es el trabajo del doctor Castillo. Y el doctor Castillo ve cómo
con esas vivencias, esa experiencia que tiene Marino Vinicio Castillo, nos retrata la situación actual del país, tantas intrigas, tantas deslealtades, trapisonda, gente tan malos amigos. Yo he dicho muchas veces la palabra compañero, eso desapareció para uso político. Pero también en el tiempo que estamos, un tiempo donde casi la gente no cree en nadie, esto es una cosa que se ha puesto, que el amigo suyo de hoy, en la noche, ya en la madrugada amanece enemigo suyo, y usted ni sabe el por qué. Pero todo este juego y malabares y tantas intrigas, como hemos dicho, mala fe, y trae el pensamiento de su padre, reflexiones de su padre. Oigan, 107 años atrás, preso su padre en una cárcel por las realidades políticas de esa época, que son, dice, es un retrato actual de lo que pasaba allá, una cosa como si no hubiéramos evolucionado. Léanse el blog La Pregunta. La buena fe, como dice el doctor Castillo, ha muerto. Ese es el tema del blog La Pregunta de Marino Vinicio Castillo. Bueno, señores, el PLD, dijimos nosotros aquí, el PLD y el gobierno principalmente, el gobierno está cercado, hemos dicho nosotros muchas veces. Y no por previsible, habíamos dicho, los problemas que iban a haber en ese congreso, en el momento en que hubiera un rompimiento a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Fíjense ya cómo van los problemas, cómo afloran problemas. Como digo, no por previsible, porque eso se sabía que iba a venir. Ya se sabía la fuerza congresual de Leonel Fernández ahí. Y que en el momento que hubiera un rompimiento ahí, el gobierno se iba a ver impedido de esa facilidad que tenía con la bóveda extranjera y con todos esos rejuegos presupuestarios que lo podía pasar en forma supremacista en el Congreso. Ya están las dificultades. Y esas dificultades no son fáciles para superar, porque ahí hay unas declaraciones de los congresistas de Leonel Fernández, que eso es una cosa terrible. Pero ¿quién se buscó eso? ¿Por qué esas cosas? Eso viene precisamente de esas actuaciones de atrás, esas actuaciones supremacistas, ese golpeo, esas deslealtades, todo eso que se refiere, doctor Castillo, la buena fe, que ya eso la han roto, como dice, no hay buena fe. Y mire que la buena fe ni se presume, o sea, no se puede presumir de que la gente anda con mala fe. La buena fe siempre debe ser cosa de lo real. Bueno, entonces, el gobierno se dio a la tarea de mantener una corrupción política, además de la corrupción administrativa, que se le señala al gobierno también, porque al gobierno que se le pegan los fajos. El último mono es el que se ahoga, como dice el refrán callejero de la República Dominicana. Este gobierno va a asumir toda la corrupción del PLD, la va a asumir, porque es el último que está. Entonces, fíjense por dónde, ese escándalo. ¿Y dónde están los defensores? ¿Dónde está Domínguez Brutus? Pregunta Manuel Fermín. ¿Dónde está ese campeón de la decencia y de la transparencia? ¿Dónde está? Un hombre que acosó a Leonel Fernández por corrupto. La fungló y toda esa cosa. Un hombre que a Félix Bautista lo tenía al salto de la pulga y al otro también, a los dos más delincuentes que ha tenido este país. Lo sacrificaron así porque lo pusieron a... Ese señor le creó bienes a Félix Bautista, que Félix Bautista dijo, no, pero yo no tengo 27 mil millones de pesos. Pero para ese señor, Domínguez Brutus, eran 27 mil millones de pesos.
Yo no estoy diciendo que Félix Bautista no tuviera, tal vez tuviera 5,000, pero 27,000. Y él mismo decía, no, este señor me está poniendo bienes a mí para desacreditarme más y ponerme no en 4 esquinas. Bueno, Estados Unidos lo primero que hizo, cancélamele la visa esa. Yo espero que Estados Unidos le haga lo mismo a Gonzalo. Porque esos son los mismos hechos de Félix Bautista. Imagínense ustedes, para el gobierno, lo incómodo que resulta esto. Repito, a la embajadora norteamericana que le quitaron la visa a Félix Bautista. Por lo mismo que a Félix Bautista lo acusaron de hacer lo mismo que han acusado a Gonzalo Castillo. Porque eso era lo que hacían en la OISOE, qué sé yo, y aquel no era ni siquiera ministro. Pero corrupto, quítale la visa. Y ahora, ¿dónde está Domínguez Brutus? Que atacó tanto a los corruptos. Domínguez Brutus. Usted, don Francisco, ¿dónde está que está calladito? Pronúnciese. Y diga que ese candidato no puede ser candidato del PLD, porque con una acusación como esa, usted tiene que entender, más las que vienen de atrás, que se van quedando como en la estación del desamparo, porque no hay ningún órgano judicial que se interese por eso. Ahora, que deje yo de pagarle al impuesto interno, yo le dejo de pagar 15 pesos, señores. Yo le dejo de pagar 15 pesos y yo no puedo emitir una factura en este país. ¿Quién soy yo? Me degrado ahí todavía. Pero ¿quién soy? Por 15 pesos yo no puedo facturar. Y miren estos potentados, estos embajadores de Dios, metafóricamente hablando. Busque aquellos campeones de la transparencia y de la acusación a los corruptos. Domínguez Brutus, léase Domínguez Brito. ¿Dónde está esa voz? ¿Dónde está ese señor? Callado. Como están callados, porque así es que son. Ahora, ¿qué van a decir? Incluso eso lo denunciaron 2 precandidatos de aquel secarral de flores de un día en ese jardín. Denunciaron eso. No, lo pasaron, no, eso es de derrotados. Patadas de ahogado. Pero digan, ahora hablen. Porque eso fue, repito, Félix Bautista, yo lo voy a repetir 60 veces. De eso fue que se le acusó. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar? Nada. Esperar a ver si viene un procurador general de la República de otro partido que quiera involucrarse en eso y pida cuentas de eso. Por la Cámara de Cuentas eso no sirve para nada. Por eso ese Senado está ahí protegiéndola. Ese acuerdo, bajo todas esas voces agoreras, catastrofistas, enemigas del PRM mismo, porque el PRM y Luis Abinader han negociado buscar un Senado más balanceado, a ver si pueden precisamente enfrentar ese tipo de cosas, porque eso se enfrenta con la justicia. Y es en el Congreso que está la justicia. No es en el Palacio de Justicia, no, es en el Congreso que está la justicia. Ahí es que se decide quiénes van a ser los jueces y quiénes son los fiscales. Entonces, ahí es que se sabe. Y la Junta Central y el Tribunal Superior y el Tribunal que sé yo qué. Ahí es que se cuece. Entonces, producto de esa corrupción política, porque hay que decirlo así, el gobierno, léase, gastos enormes en una promoción autocomplaciente. Se le paga voces y plumas de alquiler para denostar, insultar, etcétera, etcétera. Se han usado contratos legales, se ha usado dinero, fíjense cómo se hacen obras públicas y esas cosas necesariamente tienen que afectar al gobierno porque son escándalos tras escándalos
Y en esa corrupción económica, sumada a la corrupción política que la da ese supremacismo, el querer ganarlo todo, que el hegemonismo supere la razón, llevó a ¿qué? A la expulsión de Leonel Fernández. Y Leonel Fernández, que es el hombre más acosado, ahora está, como decía aquel disco de Armando Manzanero, paso a pasito llegaré. Yo creo que ese será un lema para Leonel Fernández. Así como Balaguer decían a pasito lento, aquí es paso a pasito llegaré. Eso es una canción de Armando Manzanero, si mal no recuerdo. Pero Leonel Fernández va desbrozando un camino enriscado de abrojos y de espinas, lo hemos dicho otras veces aquí, poco a poco. Fíjense cómo se van aclarando las cosas. Pero eso tiene preocupado al gobierno porque el gobierno está cercado. Con esas cosas que están ahora apareciendo, esos señalamientos son terribles. Más un presidente que está también, diríamos, muy vigilado porque fue advertido por un poder extraño a nuestro país. Porque Estados Unidos intervino ahí. Fíjense lo que son las intervenciones norteamericanas, lo efectivas que son. Una llamada de Pompeo y el presidente recogió todo su bate, aquel Leviatán. Yo lo puedo todo, yo hago mi mayoría, yo tengo mi gente, yo esto va. Solo porque yo no pude ir, porque un grupo de ambiciosos y de una minoría que se trató de minar la base popular de mi gobierno. Eso es lo que me impidió. No, fue una posición del gobierno norteamericano, porque eso era lo único que podía parar el Leviatán. Pero esas cosas se reflejan en contra de ¿quién? Del propio gobierno, que se ha acercado. Esto que dicen estos congresistas del lado de Leonel, señores, esto no tiene desperdicio. Ese documento que se leyó ahí en el Congreso, que yo voy a tratar de conseguirlo si es que los muchachos que me lo enviaron no puedo lograrlo, pero dice aquí, vamos a ver. La verdad que no es fácil encontrar. Estos celulares son un problema. ¿Por qué no es fácil? Declaración pública del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo. Yo voy a leer esto. Recientemente el Poder Ejecutivo introdujo a través del Senado de la República un proyecto de modificación a la ley número 6118 de Presupuesto General del Estado para el año 2019. Y por consiguiente, este bloque de diputados desea fijar su posición en torno a dicha modificación. Ese es el bloque de los diputados de Leonel. En primer lugar, queremos dejar claro que resulta improcedente someter un proyecto de esta naturaleza finalizando el año. Asimismo, para los diputados de la Fuerza del Pueblo, el mismo incluye aspectos que resultan inaceptables y que detallamos a continuación. La modificación introducida pretende resolver la caída de los ingresos corrientes de aproximadamente 12,000 millones de pesos, pero introduce nuevos gastos por unos 10,000 millones, reconociendo un aumento del déficit presupuestario para este año que casi concluye en aproximadamente 22,000 millones. Rechazamos categóricamente que se pretenda introducir una modificación presupuestaria para obtener recursos y sustentar nuevos gastos, a pesar de la caída de los ingresos. No es aceptable que se incluya ningún nuevo gasto, más allá de establecer la fuente para suplir el monto de los ingresos no recaudados. No debe requerirse un centavo más de ingresos. Oigan, ¿quién es que está diciendo? Eso hace un mes que eso no pasaba ahí, ni podía pasar, ni soñarse. Asimismo, queremos hacer énfasis en que esta modificación propuesta reconoce expresamente que los gastos que desea sustentar ya han sido erogados a cabo por la Tesorería Nacional. Con esta acción se violenta lo dispuesto por la Constitución en su artículo 236, que al referirse a la validez de los gastos señala que ninguna erogación de fondos públicos será válida si no estuviere autorizada por la ley y ordenada por funcionario competente.
Otra de las modificaciones propuestas es la introducción de varios proyectos financiados con préstamos de organismos multilaterales que, estando prácticamente al final del año, resultan evidentemente inoportunos. Por lo tanto, entendemos que deberían formar parte del proyecto de presupuesto para 2020. Esos son los préstamos del BID, señores. Uno de 90 millones de dólares y otro de 400 que vienen bajando por ahí. Por otro lado, el citado proyecto incluye el reconocimiento de operaciones de crédito de corto plazo realizadas con la banca comercial en el 2019 por las empresas distribuidoras de electricidad, Edesur, Edenorte y Edeste, para el pago de contratistas y proveedores, indicando que serían asumidos por el Poder Ejecutivo a través de Hacienda. El reconocimiento de esta deuda, que ya ha sido contraída por las instituciones del sector eléctrico, viola el artículo 21 de la Ley 606 de Crédito Público, que expresa que ninguna institución del gobierno central, ni las instituciones descentralizadas o autónomas no financieras podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en las disposiciones generales del presupuesto de ingresos de ley de gastos públicos o en una ley específica. Igualmente, por concepto de compromiso de pago de factura por compra de energía, el proyecto introducido autoriza a esas entidades a endeudarse para aquellas facturas no pagadas del año 2018 y al Poder Ejecutivo para la factura por el mismo concepto no pagada en el 2019. Se trata de un aumento de la deuda pública por 1.731 millones de dólares o casi 90.000 millones de pesos para el sector eléctrico, que busca solventar compromisos realizados previamente, lo cual definitivamente no debería ser objeto de un proyecto de esta naturaleza. Estamos a finalizar el año, estamos en presencia de mecanismos para simular un menor déficit financiero del Estado, cuando en realidad el déficit es el doble del simulado. Oigan por dónde van estas cosas. Por los motivos antes expuestos y que hemos puntualizado en el presente documento, los diputados de la Fuerza del Pueblo rechazamos este proyecto de ley que pretende de manera absolutamente ilegal modificar el presupuesto general del Estado para el 2020. Ustedes imaginan, ese documento, señores, el PRM en todos los años que tiene no ha hecho un documento de ese tipo para objetar el presupuesto, los gastos que se hicieron y esos ajustes. Pero esas cosas pasaban automáticas en el Congreso. Miren por dónde va ese cerco, que nosotros ya lo dijimos, no por previsible, porque esas cosas hace meses que dijimos que de un rompimiento iba a venir esto. Ese Congreso iba a variar las cosas y se iban a airear cosas que iban a ser muy molestas para el propio gobierno. Hoy el gobierno, sigo pensando, pienso yo, claro, y yo no soy un garupis, pero sigo pensando que el gobierno está cercado, realmente cercado. El presidente, yo no sé cómo, pero esto que se ha puesto en evidencia, señores, esas cosas, eso no se sabía, pero fíjense lo que es cuando hay una cuña del mismo palo, cuando hay el conocimiento profundo de las intríngulis del poder y del ejercicio del gobierno, cómo esas cosas se manejan muchas veces a la sombra. Hoy, con esa, diríamos, mayoría en contra, ya el gobierno luce sin posibilidades de éxito ahí. Usted sabe lo grave que es denunciar esas cosas. Todas esas cuentas y esas deudas que se hacen, y una campaña electoral como esta, y con denuncias tan graves como esas que se acaban de hacer con respecto al caso de Obras Públicas. Yo no sé realmente por dónde van a terminar o por dónde vendrán los tiros, como se dice vulgarmente, pero la verdad que hay preocupación y va a haber más preocupación porque las cosas se van a complicar más ahí. Eso préstamo, yo decía, señores, es de la bóveda extranjera que hemos vivido en muchas situaciones de construcciones y cosas que se han hecho, porque ¿de dónde que viene el dinero? Era lo que yo decía, el canal Yaque del Surazo costó 36 millones de pesos, pero Balaguer no debía un peso de eso, porque eso era filosofía de Balaguer, eso era convicción de Balaguer, el ahorro público.
el ahorro interno. Del puente Mella o del puente Sánchez no se debe 5 pesos, de la Chuchi no se deben 5 pesos. Esas son las diferencias. Ahora, todo tiene que ser con un préstamo, pero resulta que al gobierno se le ponen las cosas más difíciles ahora. Y eso no es bueno. Definitivamente, porque también va a afectar cierta, diríamos, cierta dinamización como está el diseño de esta economía, como está montada así, esa es otra cosa. Pero que hablen los técnicos en esa materia, que son más conocedores de ellos que nosotros. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde y comenzando la noche.